Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos juntos una nueva semana. Cuán bueno ha sido Dios. Es bonito cada día que tenemos de vida agradecer al Señor. Todo lo que está a nuestro alrededor, agradecerlo es importante para darle sentido a nuestra vida todos los días. Te invito a suscribirte a mi canal. Aquí aparece el link para que puedas ir a mi canal de YouTube, puedas suscribir ahí. Y te invito a que me dejes un like. Me gustaría saber si te gusta nuestro material y también a que comentes, a que envíes un saludo o que envíes un consejo. Todo es bueno y bien recibido. También te invito a que compartas. Comparte el video. Es fácil compartir y no saben las repercusiones eternas que podría tener. Así que luego vamos a pasar al estudio de nuestra lección de esta semana número 5 de este segundo trimestre del año 2024, donde estamos estudiando el tema del gran conflicto. Así que esta semana nos toca estudiar fe contra todo pronóstico. Y nuestro texto para esta semana está en Salmo 119:11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sabes, querido, nuestros tiempos se caracterizan por personas que no encuentran propósito en la vida. Y debido a eso, hay tantas personas sumidas en la depresión. Y lo más lamentable es que muchas de ellas llegan hasta el suicidio. Y algunas ya lo han pensado. ¿Sabes una cosa, querido? Yo esta mañana, esta tarde, esta noche en que tú estás escuchando o viendo este video, te quiero decir que hay una cosa que da sentido a tu vida, que hay una cosa que encuentra el propósito de tu vida y es la palabra de Dios. La palabra de Dios, las escrituras ofrecen un verdadero significado a nuestra vida. Nosotros necesitamos urgentemente encontrar el propósito para nuestras vidas y este propósito solo nos lo da Cristo Jesús. Esta semana vamos a estudiar la batalla que libraron los reformadores. Esa batalla aún no ha terminado y nosotros hemos sido llamados a retomarla donde ellos la dejaron. Así que, bienvenido al estudio de esta semana que lleva por título Fe contra todo pronóstico. La primera parte de la lección lleva por título Solo la palabra de Dios. Y voy a compartir contigo lo que dice Salmo 119, 147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Qué cosa más preciosa. Qué actitud más linda, aún antes de que el sol saliera. Agarrar la palabra de Dios y comenzar a leer esas promesas maravillosas y esperar en ellas. Yo te lo he dicho muchas veces y te lo vuelvo a repetir hoy. Créele a Dios. Créele a Dios. Cree en sus promesas. Él nunca falla. Eso hacían los reformadores. A medida que ellos leían la palabra de Dios, creían en sus promesas, se aferraban a ella y no tenían miedo. Es lindo esperar en su fidelidad. Es lindo esperar en el cumplimiento de la palabra de Dios, porque Él siempre cumple. Josué dijo que ninguna de sus promesas, de sus palabras, había dejado de cumplirse. Su palabra siempre es una lámpara a nuestros pies. Debemos leerla, debemos estudiarla, pero debemos creerla, debemos confiar en ella. En cada promesa, Dios tiene comprometida su palabra.
¿cómo crees que te va a fallar? Los patriarcas creyeron, los reformadores creyeron. ¿Por qué nosotros no vamos a creer si Él siempre es fiel a sus promesas? Recuerda, en cada promesa está comprometida la palabra de Dios. Y Él sí tiene palabra. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Transmitir la palabra de Dios. Y voy a compartir contigo lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y es que, querido, predicar la palabra de Dios, predicar la verdad como está en su palabra, no es fácil. La gente no quiere escuchar lo que le gusta a Dios, quiere escuchar lo que le gusta a ellos. Y más cuesta predicar la verdad de la palabra de Dios cuando hay tanto charlatán en los púlpitos, bailando, cantando, haciendo lo que le gusta a la gente, pero no lo que le gusta a Dios. Si nosotros hemos recibido el llamado de Dios a compartir este evangelio, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos llena de su sabiduría y nos llena de amor para trasladar el gusto de Dios y que lo hagamos nuestro gusto. Un ejemplo de valentía en predicar la palabra de Dios fue un reformador llamado William Tyndale. El mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales y corregir algunos errores de la traducción de John Wycliffe. ¿Te recuerdas que él tradujo la Biblia al inglés? Wycliffe había traducido la Biblia hacía 200 años, cuando Tyndale también se enfrascó en ese propósito. Y finalmente lo logró. Finalmente logró traducir la Biblia al idioma del inglés, pero fue arrestado. Nada de eso pudo detener que la Biblia llegara en la versión de Tyndale, llegara a la imprenta. La Biblia fue impresa en Worms, Alemania, y fueron confiscadas en 1536 y quemadas públicamente. El juicio de Tyndale tuvo lugar en Bélgica y fue condenado a la hoguera por herejía. Sus verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y luego quemaron su cuerpo. Y sus últimas palabras fueron pronunciadas con celo y a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y Dios respondió milagrosamente esa oración de Tyndale. A los 4 años de su muerte, se publicaron 4 traducciones inglesas de la Biblia. Y en 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacobo, o sea, King James, que nosotros la conocemos, basada en gran medida en la obra de Tyndale. Fue maravilloso que nada detuviera a este reformador a cumplir el propósito por el cual Dios lo había llamado. Qué gran ejemplo de valentía y de fidelidad nos llegó de este reformador llamado William Tyndale. Y ahora nos toca a nosotros llevar la antorcha de la verdad con esa misma valentía. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Iluminado por el Espíritu Santo. Y voy a compartir contigo lo que dice 2 Pedro
1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, queridos, no interpretemos las Sagradas Escrituras. Dejemos que quien las inspiró nos la interprete. Y él las explica perfectamente. Juan 14, 25 y 26 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar mientras estudiamos la Biblia, si pedimos su conducción, porque muchos estudian la Biblia sin la conducción del Espíritu Santo y salen más confundidos. ¿Y cómo pedimos la conducción del Espíritu Santo? A través de la oración. Voy a abrir las Sagradas Escrituras y antes yo tengo que orar para que el Espíritu Santo sea mi guía. ¿Y qué pasa? Juan 16, 3 al 15 dice que el Espíritu Santo hará que las verdades salten a nuestra vista con claridad meridiana. Pero cuando estudiamos la Biblia, bajo la dirección del Espíritu Santo, con el deseo de crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y segunda de Pedro, lo que acabamos de leer, 1, 20 y 21, dice que la verdadera interpretación de la Biblia es la que la misma Biblia da de ella. No tenemos que ir a otro medio para entender o interpretar las Sagradas Escrituras. La misma Biblia se interpreta sola. Como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en una buena escritura, una buena literatura o peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Es triste que hayamos llegado a ese punto por no pedir la dirección del Espíritu Santo al estudiar las Sagradas Escrituras. Los reformadores vieron claramente que el Espíritu Santo, no los sacerdotes, no los prelados, no los papas, eran el intérprete infalible de las Escrituras. Hay un interesante intercambio registrado entre John Knox, el reformador escocés, y María, la reina de Escocia. María respondió: usted interpreta las Escrituras de un modo y ellos, o sea, los maestros católicos romanos, las interpretan de otro, le dijo María. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? El reformador contestó: debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseña, no debe de creer ni a unos ni a otros. La palabra de Dios es clara en sí misma, queridos. Y si parece haber oscuridad en algún lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, lo explica con más claridad en otros lugares. De modo que no queda lugar a duda, sino para quien decide obstinadamente permanecer ignorante. Así que estudia las Sagradas Escrituras guiado por el Espíritu Santo y serás iluminado por su sabiduría, serás iluminado por su gracia. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Solo Cristo, solo la gracia. Y voy a compartir contigo lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Nosotros, queridos, estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Así nos encontró Jesús. Pero Él vino a morir esa muerte en la que estábamos para darnos su vida. Si hay algo que yo tuve que hacer para tener esa vida, es únicamente aceptar que soy pecadora, que estoy muerta y que lo necesito para que cambie mi muerte en vida. Eso es gracia. Eso es gracia. Si hay una verdad que brilla en el Evangelio, es que no podemos ganarnos la salvación. Al leer el Nuevo Testamento, Martín Lutero se sintió abrumado por la bondad de Dios. Le asombraba el deseo de Dios de salvar a toda la humanidad. La visión popular que enseñaban los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Y es lo que muchos creen ahora. Creen que la salvación tiene dos remos. Es el de las obras y es el de la gracia. Queridos, no existe tal cosa. No existe tal cosa. Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Cristo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merecía ser tratado. Ahora, ¿qué nos toca? Si aceptamos la salvación por gracia, si aceptamos la salvación que es un regalo de Dios, ¿ahora qué nos toca? Vivir como salvos. Eso es lo que nos toca. ¿Y cómo vivo como salvo? Viviendo la vida de Jesús. ¿Y cómo vivo la vida de Jesús? Estudiando su palabra y haciendo lo que Él hizo. Así nos dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces la invitación es, vamos a vivir como salvos de aquí en adelante, como Jesús, nuestro Salvador. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La obediencia, el fruto de la fe. Y voy a compartir contigo lo que dice Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, librarnos de esa ley del pecado que habita en nosotros. Queridos, debemos de ser claros y aceptar que ni siquiera la obediencia a Dios viene de nosotros mismos, porque el querer hacer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo, así dijo Pablo. Así que solo es obra de la gracia de Dios a través de su Santo Espíritu en nosotros que podemos ser obedientes al Señor. A decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y contemplar a Jesús. Y seguimos enseñando eso. Seguimos enseñando que no nos miremos a nosotros, miremos a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús, tener una vida nueva. Eso es lo que Cristo quiere para nosotros, darnos una vida nueva. Porque para los que están en Cristo no hay condenación. Y para los que no están condenados, tenemos paz, andamos en paz. ¿Y qué es tener una nueva vida? Bueno, tener una nueva vida es cuando
vas caminando hacia la perdición. Y en el camino hacia la perdición te encuentras con las buenas nuevas del Evangelio. Y entonces tu vida da un giro de 180 grados y en lugar de caminar hacia la perdición, ahora caminas hacia la salvación. Porque Cristo te da fuerza, te da valor para seguir adelante. Cuando le entregas tu vida a Jesús, cuando te encuentras con el Evangelio, cuando te encuentras con la verdad y le entregas tu vida a Jesús, entonces Él viene y te llena de su fuerza, te llena de su valentía. Él no te da espíritu de cobardía, te da espíritu de valentía. Y entonces esa fuerza te ayuda a dar ese giro y a caminar hacia la Canaán celestial, hacia la tierra prometida. Hoy te invito, acepta a Cristo y deja que Él dé ese giro de 180 grados a tu vida. Los fieles siervos de Dios no trabajan solos. Mientras los principados y las potestades de las tinieblas se aglomeran para trabajar en contra de esos predicadores de la verdad, Dios no desampara a su pueblo, nunca. Si nosotros, los que predicamos, pudiésemos ver con los ojos de la fe a nuestro alrededor, cuando estamos llevando este mensaje, veríamos como aquel siervo de Eliseo que tenía miedo porque venía un ejército en contra de ellos. Y Eliseo le pidió a Dios, ábrele sus ojos. Y cuando Dios abrió sus ojos, los ojos de ese siervo, miró un ejército de ángeles que los vio en manera de guerreros que estaban apostados en toda esa montaña, que eran mucho más que el ejército que venía contra ellos. Eso mismo veríamos nosotros. Veríamos ángeles poderosos que están deteniendo las grandes órdenes de Satanás que nos están acechando porque estamos predicando la verdad. Dios te bendiga, te mando un abrazo en donde quiera que estés. Mi deseo es que Cristo venga pronto.